Roma, año 41 después de Cristo. Un hombre corre por los oscuros pasillos del Palacio Imperial. Su rostro está cubierto de sangre, su propia sangre. Detrás de él, varios soldados avanzan con dagas en mano. No hay escapatoria, lo alcanzan. Primer golpe atraviesa su abdomen. El siguiente le perfora el cuello. La sangre salpica las estatuas doradas que él mismo mandó a construir en su honor. Para cuando cae al suelo, su cuerpo ya está destrozado. 30 puñaladas. Así terminaba la vida del emperador más demente que Roma haya conocido, Calígula. Pero su muerte no fue el peor de los horrores. Lo peor ocurrió mientras estuvo con vida. Orgías, torturas, asesinatos y delirios de grandeza que lo llevaron a nombrar cónsul a su caballo y a declarar la guerra al mar. Era un lunático o un monstruo que solo disfrutaba del sufrimiento ajeno. Quédate, porque la historia de Calígula no es para los débiles. Cayo Julio César Germánico, mejor conocido como Calígula, nació rodeado de sangre y traiciones. Su padre, el general Germánico, era el favorito del pueblo y el posible heredero del trono, pero murió envenenado cuando Calígula tenía solo 7 años. Su madre y hermanos fueron brutalmente asesinados por orden del emperador Tiberio, y él, el único sobreviviente, fue llevado a la isla de Capri, donde el viejo emperador lo mantuvo bajo su protección. Pero Capri no era un refugio, era un infierno disfrazado de palacio. Tiberio, un hombre viejo y depravado, había convertido la isla en un nido de perversión y sadismo. Se organizaban festines donde esclavos, niños y hasta senadores eran usados para su entretenimiento. Así, ejecuciones eran parte de la rutina. Algunos los arrojaban por los acantilados, otros eran quemados vivos. Calígula creció en ese ambiente. No conoció la piedad, solo aprendió que en Roma, el poder pertenecía a quien estuviera dispuesto a ser más cruel. Cuando Tiberio murió, probablemente envenenado por el propio Calígula, la ciudad lo recibió como un salvador. Al principio, su gobierno fue un espectáculo de benevolencia. Liberó prisioneros políticos, repartió riquezas y organizó grandes juegos en el Coliseo. Pero todo cambió de repente cuando enfermó. Algunos creen que fue envenenado, otros que sufrió epilepsia o una intoxicación por plomo. Lo cierto es que cuando despertó, el joven emperador carismático ya no existía. En su lugar, quedó un monstruo. Su primer acto de locura fue declararse un dios viviente. Mandó a construir templos en su honor y obligó a Roma a adorarlo. Quienes no se inclinaban ante su imagen eran ejecutados. Caminaba por el palacio vestido con túnicas doradas, imitando a Júpiter, y se refería a sí mismo como Neptuno, Baco, incluso como Venus. Se dice que en algunas ceremonias se vestía como una mujer, maquillado y con una peluca, disfrutando del desconcierto y el miedo en los rostros de sus súbditos. El palacio imperial se convirtió en un burdel. Calígula obligaba a las esposas e hijas de los senadores a servir como prostitutas en festines organizados para su entretenimiento. Se dice que durante los banquetes, hacía que desfilaran desnudas y luego elegía a quien deseaba para su placer. No importaba si eran nobles o plebeyas, nadie podía negarse. Pero lo peor fue su relación con sus hermanas. Mantuvo relaciones incestuosas con las 3, aunque su favorita era Drusila, a quien trataba como su esposa. Cuando ella murió, cayó en una profunda locura. Ordenó que todo Roma hiciera duelo, decretó su deificación y prohibió a cualquier persona reír o celebrar durante meses. Pero no solo usaba a las mujeres como juguetes, también humillaba a los senadores públicamente, obligándolos a participar en sus perversiones. Les hacía bailar desnudos frente a los esclavos, los golpeaba en medio de los banquetes y, si se negaban, los mandaba a ejecutar sin piedad. Un día, en una fiesta, apostó que podía hacer que un hombre muriera de miedo. Mandó a traer a un esclavo, tomó una espada y, sin decir palabra,
le cortó la garganta frente a todos. Luego se rió. Así era el emperador de Roma. Pero su locura no terminaba ahí. En un acto de ira inexplicable, decidió declarar la guerra a Neptuno, el dios del mar. Reunió a sus legiones en la costa y les ordenó atacar las olas con sus espadas. Los soldados obedecieron, apuñalando el agua una y otra vez. Luego, recogieron conchas y piedras de la playa como botín de guerra. Roma entera quedó en shock, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. Y luego estaba su caballo, Incitatus. Calígula lo vestía con túnicas de púrpura, le servía vino en 1900 copas de oro y le construyó un palacio con muebles de marfil. Finalmente, lo nombró cónsul de Roma. Para él, su caballo era más digno de gobernar que los propios senadores. Y, en el fondo, tenía razón. Pero ni siquiera su ejército estaba a salvo. Calígula disfrutaba viendo morir a sus propios soldados en espectáculos de gladiadores, obligándolos a pelear entre ellos hasta la muerte, solo para entretenerlo. Cuando se aburría de Roma, recorría las calles en la noche, matando a desconocidos por diversión. Su placer era el sufrimiento ajeno. Pero todo imperio de terror tiene un final. En el año 41 d.C., su propia guardia pretoriana ya no pudo soportarlo más. Un grupo de soldados lo acorraló en un pasillo del palacio y le asestaron más de 30 puñaladas. Su cuerpo quedó destrozado en el suelo. Su esposa y su hija pequeña también fueron brutalmente asesinadas para asegurarse de que su linaje desapareciera para siempre. El Senado intentó borrar su memoria. Destruyeron sus estatuas, quemaron sus documentos y eliminaron su nombre de los registros oficiales. Pero la historia no lo olvidó. Su locura quedó grabada para siempre como uno de los episodios más oscuros del Imperio Romano. Calígula fue la prueba de lo que sucede cuando un hombre con poder absoluto no tiene límites. Su reinado no fue solo el de un tirano, sino el de un verdadero sádico que disfrutaba viendo el sufrimiento ajeno. ¿Era un enfermo mental? ¿Un monstruo sin alma? Nadie lo sabe con certeza. Pero su legado de sangre y perversión jamás será olvidado. ¿Qué opinas? ¿Crees que Calígula estaba realmente loco o simplemente disfrutaba de su sadismo? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias más oscuras y perturbadoras de la historia, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.